Buenas tardes, jóvenes del primero de secundaria del Divino Maestro. Los docentes de Ciencia y Tecnología hemos elaborado el siguiente documento denominado Conocemos la estructura de la Tierra, las placas tectónicas y los minerales. Geonoticias. Perú, un país altamente sísmico. A nivel mundial, el Perú es uno de los países de mayor potencial sísmico debido a que forma parte del denominado Cinturón del Fuego, como se observa en esta foto. Es el Cinturón de Fuego del Pacífico, región donde la Tierra libera más del 85% de la energía acumulada en su interior debido a los procesos de convección del manto. En este contexto, la actividad sísmica en torno de la placa del Pacífico es debida a los diversos procesos de convergencia, significa que van a chocar, de placas con velocidades de más o menos 8 centímetros al año, ¿no? En América del Sur, en su borde occidental, son las placas de Nazca y Sudamericana las que van a converger y desarrollan el proceso de subducción, o sea, uno se mete debajo de la otra, mediante la cual la placa oceánica de Nazca se introduce por debajo de la continental o sudamericana. Este proceso es el causante de la geodinámica activa del país y por ende de una importante actividad sísmica, volcánica y efectos asociados. Frente a esto respondemos las siguientes preguntas. ¿De qué trata la lectura? ¿Por qué el Perú es un país altamente sísmico? ¿Qué podemos hacer antes, durante y después de un sismo? Respondemos mentalmente las preguntas y continuamos. Propósito. Conocemos la estructura de la Tierra, las placas tectónicas y los minerales, indicando ejemplos sobre su importancia en nuestra vida diaria. Producto. Elabora un organizador gráfico visual creativo acerca de la estructura de la Tierra, teniendo en cuenta información relevante y ejemplos sobre su importancia en nuestra vida diaria. Competencia. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. La geósfera, ¿no? Geo significa la parte sólida de nuestro planeta y esfera es justamente nuestro planeta en sí, ¿no? Que tiene una forma circular de esfera. La geósfera es la parte rocosa de la Tierra. Tiene un radio de aproximadamente 6.370 kilómetros, ¿no? Desde la superficie hasta el centro de la Tierra, y está formada por 3 capas. La más externa es la corteza, ¿no? Que es la más delgada como se observa en la foto. Luego le sigue una capa grande que es el manto, ¿no? Que lo podemos ver de color naranja claro y color naranja oscuro. Y la parte central es el núcleo de color amarillo. ¿Ya? La corteza tiene una profundidad aproximadamente de 20 a 70 kilómetros bajo los continentes y es más corta bajo los océanos, ¿no? Estamos hablando de 10 kilómetros. El manto tiene 2 partes. El manto superior más o menos tiene una profundidad que va de los 70 a 700 kilómetros de profundidad y el manto inferior más o menos tiene un grosor de 700 a 2000. Perdón, va desde los 70 a 700 kilómetros de profundidad, ¿no? El manto superior, o sea, ¿no? Un poco más casi de 600 kilómetros de ancho. Y el manto inferior más o menos va desde los 700 kilómetros de profundidad hasta los 2900 kilómetros de profundidad. Y el núcleo tiene un grosor que va desde los 2900 hasta los más de 6000 kilómetros de profundidad. Entonces hablemos de la corteza terrestre, ¿no? Es la capa más externa y también la más delgada de la Tierra. Está constituida por rocas sólidas, compuestas fundamentalmente por elementos químicos como el silicio, el hierro y el aluminio. Su temperatura asciende a medida que aumenta la profundidad. Es de 2 tipos esta corteza. Tenemos la corteza continental, ya lo dice dónde está en los continentes, y la corteza oceánica que está debajo de los océanos. La corteza continental, su espesor es de unos 70 kilómetros aproximadamente, forma los continentes y en ella la roca más abundante es el granito. La corteza oceánica, su espesor es casi de unos 10 kilómetros, forma los fondos oceánicos y la roca más abundante en ella es el basalto, que es una roca de tipo volcánico. La corteza oceánica se origina por la intensa actividad volcánica de las cordilleras submarinas llamadas dorsales oceánicas, ¿no? Entonces en este dibujo podemos ver la corteza continental debajo de los continentes y la corteza oceánica debajo de los océanos. El manto.
Es la capa intermedia, ¿no?, que encontramos en la geósfera y abarca desde la corteza hasta más o menos los 2.900 kilómetros de profundidad. Su temperatura está comprendida entre los 1000 a 3700 grados Celsius, ¿no? Temperaturas muy altas, significa que ahí vamos a encontrar rocas, algunas de ellas fundidas o simplemente a gran presión o temperatura. Se divide en dos partes. El manto superior está formado por rocas en estado sólido y el manto inferior está formado básicamente por rocas semifundidas. Este material recibe el nombre de magma. El núcleo es la parte central de la Tierra, ¿no? Es la capa más interna y ocupa más de la mitad de la esfera terrestre en términos de grosor. Está formado por rocas compuestas de hierro y níquel sometidas a temperaturas muy altas, aproximadamente estamos hablando de 4000 grados Celsius, y tiene dos partes, un núcleo externo, que es de consistencia líquida y está agitado por corrientes en su interior, ¿no?, corrientes de convección, y el núcleo interno, que es sólido debido a la alta presión, a pesar de que existe también una alta temperatura. La litosfera. La litosfera se le considera aquella capa exterior de la esfera terrestre donde las rocas son rígidas y sólidas. Está formada por la corteza terrestre y por una parte del manto superior. ¿Ya? La litosfera se compone por fragmentos que encajan entre sí como si fueran las piezas de un rompecabezas y reciben el nombre de placas tectónicas o también llamadas placas litosféricas. En ellas se encuentran los continentes y los océanos. Como hemos visto, las rocas que forman el manto inferior se encuentran en estado semifundido, es lo que se llama el magma, por lo que tienen una consistencia pastosa, es decir, entre líquida a sólida, como una especie de mazamorra. Por eso las placas que forman la litosfera flotan sobre justamente el denominado magma. Según su corteza, sea oceánica o continental, se distinguen tres tipos de placas. Ya tenemos las placas oceánicas, las placas continentales y las placas mixtas, que son una mezcla de las dos anteriores. Las placas oceánicas están formadas solo por litosfera oceánica, o sea, el fondo de los océanos, y su espesor medio de la corteza está entre los 30 a 50 kilómetros. Las placas continentales están formadas solo por la litosfera continental, tiene un espesor que va de entre los 70 a 150 kilómetros, que puede llegar incluso hasta 300 kilómetros en algunas zonas más internas y antiguas de algunas placas, como en el caso de las placas de Sudáfrica o en Siberia. Y las placas mixtas contienen litosfera continental y oceánica al mismo tiempo. Son las placas más comunes en la corteza terrestre. Tienen una parte sumergida y una parte continental, ¿no? Que sería la parte emergida, o sea, sobre el nivel del mar. Por ejemplo, tenemos la placa norteamericana que forma el continente o parte de lo que es Norteamérica, ¿no? Y parte del fondo oceánico en el Atlántico, o la placa australiana que contiene el continente australiano y parte de los océanos Pacífico e Índico. ¿No? Aquí en este dibujo puedes encontrar algunas de las placas tectónicas, ¿no?, que se encuentran a nivel mundial. Miren, por ejemplo, nuestro país está entre dos placas que están chocando. Una es la placa de Nazca y la otra es la placa sudamericana. Y entonces las placas tectónicas o litosféricas se desplazan muy lentamente, ¿no? Más o menos en promedio sería de 2 a 3 centímetros cada año, debido a las corrientes de convección que hacen circular el magma hacia la superficie y devolver el material rocoso hacia las zonas más profundas de la geósfera. Tipos de movimiento de las placas tectónicas. Los cambios de la corteza terrestre se deben principalmente al movimiento de las placas, ¿no? Y eso va a originar cambios en la corteza terrestre y los denominados terremotos también, ¿no? O sismos. Que al estar en continuo movimiento, se acercan estas placas, ¿no? Significa que pueden chocar, se van a separar incluso, o a veces se rozan entre sí, modificando el relieve de la superficie terrestre, ¿no? Acá tenemos placas convergentes que están chocando, acá tenemos placas que están rozando, ¿no? Placas que están separándose, ¿no? Acá también nuevamente se nota que están chocando las placas y acá nuevamente se nota que están separándose. Bueno, convergente, ¿no? Si dos placas tectónicas son convergentes, se acercan, van a chocar entre ellas y se ponen en contacto, una puede introducirse debajo de la otra,
en un proceso que se llama subducción, ¿no? Por ejemplo, mira, acá tenemos la cordillera de los Andes, para ser más específico, el Perú. Está chocando la placa de Nazca con la placa sudamericana, ¿no? Hay una que se introduce en el mar y la otra, ¿no es cierto?, sale a flote, y eso forma la cordillera de los Andes, con lógicamente sus accidentes, como en el caso también la formación de volcanes, ¿no? Si se hunde una placa oceánica debajo de una continental, la litosfera oceánica se destruye, porque se funde con el calor de magma que está, ¿no es cierto?, en este caso, en el manto. Así sucedió con la placa continental sudamericana, que incluye nuestro territorio, cuando se desplazó hacia el oeste y se encontró con la placa de Nazca, una placa oceánica que se movía hacia el este, lo que originó la cordillera de los Andes. Placas divergentes. Cuando dos placas tectónicas son divergentes, se van a separar, se van a alejar, el magma comienza a brotar en medio de ambas placas y se forma una cordillera submarina o dorsal, como se encuentra en este dibujo, ¿no?, debajo del mar. Las erupciones que se producen dejan a su alrededor capas y capas de lava, cuyo peso se hunde el terreno y forma pozos que al llenarse de agua pueden originar justamente los océanos. Así se formó, por ejemplo, el Atlántico. Otras veces las capas tienden a emerger, o sea, salen a flote y forman cadenas de islas volcánicas, como el caso de Hawái. Placas deslizantes. Si en vez de acercarse o alejarse las placas se desplazan una al lado de la otra, ¿no?, se rozan, en otras palabras, sus bordes producen una fricción y liberan energía. Este hecho da lugar a bruscos temblores de la corteza terrestre que provocan sismos y erupciones volcánicas, con liberación de diferentes sustancias como gases, cenizas, lava. Esta última, cuando se enfría, origina la denominada piedra pómez. Seguramente conoces la piedra pómez, ¿no?, que es una piedra que tiene bastantes poros. Minerales. Los minerales son materia terrestre sólida que forman las rocas. Por ejemplo, en esta foto, no creas que son piedras preciosas los que estás observando, sino que es arena observada en un microscopio. Y acá observamos, ¿no es cierto?, sus constituyentes, ¿no?, diferentes minerales. Son materia natural inorgánica de composición química y estructura internas fijas o definidas. Están formadas fundamentalmente por los elementos químicos que más abundan en la corteza o en la tierra, como son el oxígeno, el silicio, el aluminio, el hierro, el calcio, el potasio, el sodio y el magnesio, ¿no? Son denominados geoelementos o elementos geoquímicos. Propiedades de los minerales. Los minerales tienen forma. Algunos, como en el caso del oro, son amorfos, no tienen una forma definida. Es decir, no tienen forma definida. Sin embargo, la mayoría tiene una forma geométrica, ¿no? Pueden formar prismas, cubos, octaedros, como se observa en uno de estos minerales. Miren, sus formas son definidas. Color es otra propiedad. Varía según el mineral del que se trate. Por ejemplo, el azufre es amarillo, la esmeralda es de color verde y el yeso puede ser de un color blanco, incluso hasta rojo. Los minerales también tienen como propiedad el brillo. Muchos minerales pueden brillar. Algunos, como el cuarzo, tienen un brillo cristalino, parece vidrio. Otros, como la pirita y el oro, tienen un brillo metálico, ¿no? La pirita, ¿no?, parece como si fuera oro, pero no es oro. Está formado de otros compuestos. Densidad es otra propiedad que tienen los minerales. Cada uno tiene una densidad característica. Por ejemplo, el cinabrio es muy denso y el yeso es poco denso, ¿no? La densidad sería la masa que tiene un mineral en función del volumen. Los que tienen más densidad, ¿no es cierto?, en términos sencillos, son más pesados por misma unidad de volumen que otro que tiene menos densidad. Otra propiedad es la exfoliación. Algunos pueden romperse en láminas. En cambio, se habla de fractura cuando un mineral se rompe de manera irregular. Otra propiedad es la dureza. El grado de dureza, es decir, la resistencia que ofrece un mineral a ser rayado, se mide mediante una escala denominada la escala de Mohs, ¿no?, donde los primeros números corresponden a durezas bajas y los números más altos corresponden a durezas más altas. Por ejemplo, el talco lo podemos rayar fácilmente con nuestra uña, el yeso también. La calcita ya no podemos rayarlo, se necesita, por ejemplo, una moneda para rayarlo. La fluorita solamente lo podemos rayar con un cuchillo, ¿no?, o materiales más duros, y así sucesivamente. Y dentro de la escala de Mohs, el más duro sería el diamante, que solamente puede ser rayado por otro diamante. Entonces la escala de Mohs está formada por 10 minerales de dureza distinta.
Entonces esta escala de Mohs está formada por 10 minerales que tienen dureza distinta, que están colocados en orden, donde cada uno de ellos, o sea, los que están al último, rayan a los que están antes, ¿no? Son más duros, en otras palabras. Clases de minerales. Según la forma como se disponen sus componentes, tenemos minerales amorfos. Son aquellos minerales cuyos componentes están desordenados. Por ejemplo, tenemos el ágata, ¿no? Tienen forma amorfa. Los cristalizados son minerales cuyos componentes están dispuestos en forma ordenada. De ahí que formen cristales, lo que produce una materia cristalina. Algunos minerales cristalizados, aunque no todos, presentan además un aspecto externo con caras planas, vértices, aristas. Dentro de ellos tenemos a todos los cristales. Según su uso y aplicaciones, minerales metálicos, ya me está diciendo que en su composición hay metales, son importantes porque contienen metales que pueden ser aprovechados. Se encuentran en las rocas, pero solo se los extrae cuando son menas, es decir, cuando tienen una buena proporción de metal que se quiere obtener. O sea, en ese mineral hay buena cantidad de ese metal, en otras palabras. Por ejemplo, tenemos la magnetita, que es un mineral del cual podemos extraer el hierro. Minerales no metálicos proporcionan una gran variedad de recursos, como los siguientes. Lógicamente no tienen esa estructura en su composición de los metales no convencionales como hemos visto anteriormente. Pero eso no significa que no sean importantes, sí son importantes. Por ejemplo, tenemos las sales. De entre ellas está la halita, del cual se obtiene la sal de cocina. Y el salitre, que se emplean también como fertilizante. Tenemos minerales que sirven para materiales de construcción y cerámica. Por ejemplo, está la arcilla, la calcita, el yeso, la cal y otros más. Otros minerales no metálicos sirven como materia prima para las industrias, por ejemplo los fosfatos, el azufre, el talco, ¿no? En diferentes industrias, como los fosfatos, por ejemplo, para fertilizantes, ¿no? El talco ya ustedes conocen, ¿no es cierto?, que tiene varios usos. Las rocas. Aunque en algunos casos los minerales aparecen aislados en la naturaleza, la mayoría de las veces se presentan agrupados con otros minerales, formando lo que nosotros conocemos con el nombre de rocas. Las rocas son materiales sólidos, naturales e inorgánicos constituidos por minerales, por un conjunto de minerales. Y en algunos casos por elementos procedentes de la actividad de organismos vivos, lo que nosotros llamamos los fósiles, ¿no? En algún momento existieron. La petrología estudia la composición, estructura y transformación de las rocas, mientras que la geología estructural estudia la deformación de las rocas a partir de la interpretación de los factores que alteran su disposición original. Más adelante vamos a observar que existen diferentes tipos de rocas, ¿no? Pero hay su clasificación son rocas sedimentarias, rocas metamórficas y rocas magmáticas, en este caso las rocas ígneas. Tipos de rocas. Las rocas sedimentarias se forman en condiciones superficiales o próximas a la superficie, como consecuencia de la compactación y acumulación de los sedimentos, de ahí el término de sedimentaria. Por ejemplo, tenemos la arcilla, un sedimento, el lodo, la arena, ¿no?, que pueden sedimentar, o piedras que se van acumulando en distintas zonas de la superficie de la corteza continental o la corteza oceánica, por ejemplo, la arenisca y la caliza. Las rocas ígneas, también llamadas magmáticas, se van a formar a partir de la solidificación del material fundido. Ignis significa fuego, denominado justamente el magma, de ahí el término también de magmáticas, el cual se origina en las zonas del interior de la Tierra donde se producen variaciones de temperatura y presión, suficiente para que las rocas alcancen su punto de fusión. Entonces, a partir de esas rocas en estado de fusión se originan esas rocas ígneas. Rocas metamórficas. Se forman en el interior de la corteza por fenómenos debidos a las altas presiones y temperaturas también del interior, los que, sin fundir a las rocas, producen cambios en sus minerales. La mayor parte de los cambios son metamórficos, no implican variaciones importantes en la composición química global de la roca, sino completamente en su cristalización en nuevas fases de minerales y adquieren, ¿no es cierto?, nuevas características. De ahí el término de rocas metamórficas. Por ejemplo, ahí está el mármol, ¿no? Rocas ígneas tenemos el granito, es el más común. Y las rocas sedimentarias, bueno, ahí hemos mencionado las areniscas, las calizas. Las rocas sedimentarias. Bueno, acá tenemos, ¿no es cierto?, una estructura rocosa que en algún momento fue un fondo marino y se observan como capas,
¿no? Significa que en los fondos marinos, por ejemplo, han ido cayendo las rocas, han ido cayendo la arena, los lodos, los sedimentos y han formado esas rocas sedimentarias, que después con el tiempo han ido fluyendo hacia la parte externa. En los taludes de las carreteras, seguramente has visto, en los acantilados y en las laderas de algunas montañas podemos encontrar esas rocas sedimentarias. Podemos contemplar rocas que están dispuestas en capas de diversos espesores e incluso diversos colores y de diferente consistencia. Las rocas sedimentarias suelen presentar una disposición en capas que reciben el nombre de estratos, ¿no? Por ejemplo, acá se observa en la foto esas rocas sedimentarias. Hay 4 tipos de rocas sedimentarias. Por ejemplo, tenemos las detríticas, que son las formadas por fragmentos de diferentes minerales y rocas unidos entre sí, ¿no? Por ejemplo, acá hay un conglomerado, una arenisca. Las calizas están formadas por carbonato de calcio, principalmente por el mineral denominado calcita, que forma esas rocas calizas. Las evaporíticas son rocas monominerales, o sea que están formadas generalmente de un mineral, ¿no? Se originan por la precipitación de sales al evaporarse el agua en que están disueltas, ¿no? Por ejemplo, en algunos lagos se secan los lagos y quedan, ¿no es cierto?, las sales ahí precipitadas. Entonces esas son rocas de este tipo evaporíticas. Orgánicas son las que se forman por la acumulación de materia orgánica, como la madera y otros restos que han sufrido una transformación posterior. Entre estas rocas destacan justamente los carbones naturales y el petróleo. Son tipos de rocas orgánicas porque se originaron justamente de restos orgánicos de seres vivos en épocas pasadas. Las rocas magmáticas, o también conocidas como ígneas, ¿no? La más común es el granito, ese que utilizamos para construir nuestras viviendas, ¿no? Ya sea en las columnas, en las bases, la sobrebase. Podemos comprobar fácilmente que la cera puede fundirse al calentarla y volver a solidificarse si se deja enfriar. Lo mismo ocurre con las rocas en el interior de la corteza terrestre, en zonas donde las temperaturas es muy alta, o sea, esa roca se va fundiendo. A medida que los diferentes minerales que componen a una roca se van fundiendo, la roca pasa del estado sólido a un estado líquido, el magma. La roca fundida contiene gases disueltos, los más abundantes son el vapor de agua y el dióxido de carbono. La mezcla de roca fundida y gases recibe el nombre de magma. ¿No? Vamos a ver que hay diferentes tipos de rocas ígneas. Hay las plutónicas o intrusivas y hay otras que se llaman volcánicas o extrusivas también. Las rocas se forman cuando el magma solidifica, son las denominadas rocas magmáticas o ígneas. Una vez formado el magma en el interior de la corteza, pueden producirse 2 procesos diferentes, que darán lugar a 2 tipos de rocas magmáticas, ¿no? Las denominadas plutónicas o intrusivas se forman cuando el magma permanece a cierta profundidad y se va enfriando ahí lentamente, a lo largo de miles de años. Y las rocas extrusivas o volcánicas se originan cuando el magma sale hacia la superficie a través de los volcanes, ¿no? Y se produce una erupción volcánica, pues. Los gases del magma escapan y la roca fundida sin gases se llama lava. Y esta se enfría rápidamente produciendo esas rocas volcánicas, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos de rocas magmáticas, ¿no? El basalto, ¿no?, que se obtiene justamente de los volcanes. Generalmente se encuentra en los fondos marinos, ¿no? Y tenemos el granito, que es la roca más común que estábamos comentando en la superficie terrestre. El primero es una roca volcánica, el basalto, y la segunda es una roca plutónica. Las rocas metamórficas. La arcilla es una roca sedimentaria, seguramente has visto la arcilla, que presenta una gran cantidad de agua, ¿no? Rápidamente jala agua cuando lo mojamos, lo que le da una consistencia media plástica, por eso sirve para producir ollas de barro, esas cosas, ¿no? Pero al cocerla en un horno se vuelve rígida y resistente, se vuelve dura, ¿no? Ahí tenemos ya una olla, cuando lo ponemos esa arcilla en forma de olla y lo ponemos a quemar, ya tenemos una olla de barro. ¿Qué le ocurrirá a la arcilla? Cuando una roca es sometida a altas presiones y temperaturas sin llegar a fundirse, experimenta cambios en sus minerales, volviéndose más rígida y más compacta. El metamorfismo es el conjunto de los cambios que experimenta una roca sometida a altas presiones y temperaturas. El resultado es una roca metamórfica. Seguramente conoces el mármol. El mármol es un tipo de roca metamórfica,
¿no? Que se puede obtener, por ejemplo, cuando la calcita sufre presiones y temperaturas altas en el interior de la corteza terrestre y da origen a esta roca que se llama el mármol. Según el aspecto externo, las rocas metamórficas se pueden clasificar también en dos grupos. Las laminares, ya me está diciendo que tienen forma de lámina, ¿no? Durante el metamorfismo, algunos minerales de arcilla originan cristales de mica blanca y negra, que son laminares, forma de lámina. Estas rocas con frecuencia se separan en láminas al romperse. O sea, cuando rompes esas rocas salen como pequeñas láminas. Tenemos también las denominadas rocas metamórficas cristalinas. Estas no presentan láminas y son homogéneas. Se rompen de manera irregular sin separarse de las láminas, ¿no? Por ejemplo, ahí está el cuarzo, la cuarcita, perdón, el mármol, la andracita, ¿no? Que son ese tipo de rocas cristalinas. El ciclo de las rocas. Se llama ciclo de las rocas al conjunto de procesos que experimentan las rocas y los sedimentos en la superficie y en el interior de la corteza terrestre. O sea, las rocas no son estáticas, ¿no? A través de miles de años se van moviendo, en otras palabras. Este ciclo nunca se acaba. Siempre está operando de forma lenta y continua. La actividad de los bordes de las placas desempeña un papel muy importante en el reciclaje y la producción de nuevo material litosférico, es decir, de nuevas rocas. Bueno, veamos este dibujo, miren. Acá tenemos el magma, miren. Las elevadas temperaturas producen la función de las rocas, originando rocas magmáticas y actividad volcánica. Las fuerzas que existen también en esa corteza o en esa litosfera comprimen la corteza terrestre y las elevadas temperaturas producen el metamorfismo que da lugar justamente en esa zona a las rocas metamórficas, ¿no? Veamos ahora sí las montañas, por ejemplo. Los materiales se rompen y se disgregan, ¿no? Se va formando arena, polvo, por ejemplo, piedras pequeñas. Por ejemplo, en las zonas más frías el agua se infiltra en las grietas de las rocas y al congelarse aumenta de volumen y produce la rotura de las rocas. Se va fragmentando, ¿no? Y esas rocas van cayendo, ¿no? Al ser transportadas, por ejemplo, por los ríos, los fragmentos de rocas son golpeados y reducidos a fragmentos cada vez más pequeños, por ejemplo, arena, ¿no? Y esto va cayendo, ¿no? Por efecto de la gravedad. El hundimiento de la superficie terrestre favorece la acumulación ahora sí de las rocas sedimentarias. El peso de las capas de sedimentos lo transforma esto justamente en rocas sedimentarias. Entonces estamos viendo acá, por ejemplo, las rocas ígneas. Acá estamos viendo la formación de rocas sedimentarias y acá estamos viendo la formación de las rocas metamórficas. Los usos de las rocas. Tienen diversos usos según lo que el ser humano le ha encontrado. Por ejemplo, muchas de ellas sirven como material de construcción. Las rocas como el granito, la caliza, la pizarra sirven para la construcción. Son resistentes, algunas de ellas son decorativas y también son buenos aislantes térmicos, por lo que se utiliza directamente para hacer muros y tejados o como materia prima para elaborar diversos materiales. Por ejemplo, uno de ellos es el cemento, ¿no? Este se obtiene de la roca caliza y de ciertas arcillas. El yeso y la escayola se obtienen de roca que contiene en su composición justamente yeso, ¿no? Ya lo hemos visto en la industria de la construcción también. Materiales cerámicos se obtienen de la arcilla, por ejemplo, para hacer tejas, ladrillos, sanitarios. Otros tienen netamente usos ornamentales para hacer esculturas, para hacer mesas, mobiliarios urbanos, encimeras, etc. Uno de ellos es el mármol, que es una roca muy apreciada para estos usos, porque es fácil de labrar, también es pulido y adquiere justamente un vistoso brillo. Seguramente lo habrás visto en algunos monumentos, o lápidas a veces en el cementerio. Otros sirven para hacer recipientes, por ejemplo vasijas, fuentes, etc. Se modelan con arcilla que a su vez lo podemos decorar, lo podemos barnizar, lo podemos coser y adquiere una gran resistencia, ¿no? Por ejemplo, para fabricar cubiertos, en este caso platos, por ejemplo, tazas. Otras sirven como combustible, como en el caso del carbón, el petróleo y sus derivados, ¿no? Tenemos la gasolina, los gasóleos, el gas, etc. Y son utilizados para el transporte, la calefacción, las industrias y la producción también de electricidad. En la industria química también se emplean las rocas para la elaboración de plásticos, pinturas, fertilizantes, fibras sintéticas y otros productos obtenidos especialmente como derivados del petróleo, ¿no? Que hemos dicho que es un tipo de roca, como un fósil. El suelo.
En algunas partes de nuestro planeta, las rocas están cubiertas por una fina capa de superficial que nosotros le llamamos el suelo. Esta delgada capa raramente supera los 2 metros de profundidad y sin embargo es indispensable para mantener la vida. Se denomina suelo la parte superficial de la roca de la corteza terrestre, biológicamente activa porque hay seres vivos, que proviene de la desintegración o alteración física y química de las rocas y de los residuos de las actividades de los seres vivos que se asientan sobre él. La ciencia que estudia el suelo se denomina edafología, ¿no? Entonces acá tenemos un suelo con sus diferentes horizontes, ¿no? Y vemos que esto va a permitir, por ejemplo, el desarrollo de seres vivos. Y es parte de la corteza terrestre, ¿no? Pero es una delgada capa. Formación del suelo. Se forma debido a la desintegración de las rocas en un proceso lento que dura cientos de años y se divide básicamente en 3 etapas. La primera etapa es la meteorización, donde los fenómenos atmosféricos actúan sobre la roca, ¿no? En la roca de las superficies y producen justamente que éstas comiencen a meteorizarse justamente por esos fenómenos ambientales, ¿no? Y la roca poco a poco se va a ir desgastando y ya viene la segunda fase, que es la corrosión. Acá ya comienzan a instalarse seres vivos que colaboran en disgregar más todavía las rocas y proporcionan ya compuestos orgánicos, porque ya se desarrollan seres vivos. Y en la tercera parte ya hay incorporación de sustancias orgánicas, el resultado de la formación justamente de los horizontes que forman a un suelo y de una capa superficial que recubre justamente a dichas rocas que se encuentran un poco más abajo. Composición del suelo. Un suelo fértil debe tener los siguientes componentes: materia inorgánica formada por fragmentos de rocas y minerales, que son el resultado de la desintegración de las rocas. Por su tamaño, las partículas se pueden clasificar en arcilla, que son las más pequeñas, ya un poco medianas son los limos, un poquito más grandes son la arena y mucho más grandes la grava. También podemos encontrar en un suelo materia orgánica, incluye una multitud de microorganismos, ya sean bacterias, hongos o animales pequeños, por ejemplo invertebrados. Restos de seres vivos, por ejemplo tenemos la hojarasca, restos de hojas, excrementos, materia orgánica descompuesta. Y vamos a encontrar también acá el humus, que es un polvillo oscuro que procede justamente de la descomposición de los restos orgánicos. El humus es una sustancia muy importante porque tiene por función fertilizar el suelo. ¿Qué más podemos encontrar en el suelo? Aire, aunque no lo parezca, ¿no? Es indispensable para la respiración de las raíces que puedan desarrollarse ahí y de los seres vivos que viven también en esa parte del suelo. Vamos a encontrar también agua, que está en diferentes cantidades variables, ¿no? Entonces, recuerda, encontramos materia orgánica, materia inorgánica, por ejemplo los minerales y las rocas, encontramos aire y encontramos agua. Eso también depende de las composiciones según el tipo de suelo, los porcentajes. Tipos de suelo. Tenemos los suelos rocosos, en ellos predominan las rocas y solo crecen plantas pequeñas y musgos. Los suelos arenosos contienen gran cantidad de arena y su color es claro, son muy permeables, significa que con el agua rápidamente deja que ésta se pierda, es decir, no retienen el agua, que se filtra muy rápidamente y se va a perder. Tenemos los suelos arcillosos, en ellos predomina la arcilla, son muy compactos y duros, difíciles de trabajar y poco permeables al agua, cuando ésta se empoza, conservándolos húmedos y también pegajosos. Cuando se secan, estos suelos se cuartean. Y tenemos los suelos más fértiles, que son los orgánicos, también llamados humíferos, porque contienen abundante humus, son oscuros, son esponjosos, son semipermeables por su capacidad para retener el agua y por la abundancia de nutrientes resultan suelos muy fértiles. Perfiles del suelo. Un perfil del suelo muestra justamente los materiales que forman el suelo y su evolución en el tiempo. El grosor de cada horizonte varía de un suelo a otro, evidenciando la calidad o el tipo de suelo, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar en un suelo el horizonte A, que es la capa más superficial, y también la más delgada donde se enraiza la vegetación, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos vegetación herbácea acá en este dibujo. Es esta parte oscura por la presencia justamente de humus, contiene fragmentos muy pequeños de compuestos solubles, lo que permite el paso del agua, o sea, abunda acá la materia orgánica. El horizonte B es más claro, es pobre en humus, pero recibe algunas sustancias orgánicas del horizonte A, arrastradas justamente por el agua de las lluvias, como materiales arcillosos, óxidos e hidróxidos metálicos, carbonatos, etc.
El horizonte C está constituido por la parte más alta del material rocoso y en él predominan los fragmentos de rocas, ¿no? O sea, la roca está fragmentada acá. Allí pueden reconocerse aún las características originales del suelo que da origen a los horizontes superiores. Y el horizonte D es la parte o la capa más profunda del suelo y está formada por roca madre sin alterar, ¿no? También se denomina sustrato rocoso. Actividad. Elaboramos un organizador gráfico creativo teniendo en cuenta información relevante y ejemplos sobre su importancia en nuestra vida diaria, según lo que hemos tratado de la estructura de la tierra, lo que hemos visto de la roca, de los minerales y del suelo. Ticket de salida. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad.